Buenos días y bienvenidos a otro vídeo sobre el módulo 1 de ESPA 1 para el ámbito social. Si vamos a la guía didáctica que estamos viendo aquí, pues hoy vamos a hablar de la edad de los metales, ¿de acuerdo? Dentro del bloque 3. Así que nos vamos a la zona de los contenidos que tienen el fondo amarillo, recuerdo, bloque 1, bloque 2, bloque 3, prehistoria. Y entramos aquí en la edad de los metales. Fijaros que ya hemos dejado atrás la introducción a la historia, los primeros homínidos, el neolítico, y hoy hablamos pues de la edad de los metales. Bueno, como su propio nombre indica, ¿no? La edad de los metales se llama así porque empezaron a aparecer en el registro arqueológico restos metálicos. Y sería la última etapa de la prehistoria. Hemos visto que la prehistoria tiene una etapa, la más larga, que es el paleolítico, ¿no? Desde hace de varios millones de años hasta prácticamente el 10.000 a.C., el neolítico, en torno al 10.000, y la edad de los metales, que como vamos a ver aquí, pues se puede establecer en torno al 6.000 a.C. en Anatolia, en la actual Turquía, en Çatalhöyük. El primer metal que apareció fue el cobre, que es un elemento químico que está en estado natural en la naturaleza. El segundo metal fue el bronce, que era una aleación. Una aleación es una mezcla de dos metales, en este caso cobre y estaño. Y el tercer metal que apareció fue el hierro. ¿Vale? Bueno, fijaros aquí que también en la edad de los metales aparecen las primeras ruedas. Estamos hablando de en torno al 3500 a.C. en Irak, en lo que se llamaba Sumer. Bueno, pues vamos allá. El descubrimiento de la metalurgia. Bueno, los objetos de metal pues eran bastante más resistentes, por lo tanto va a servir para hacer objetos agrícolas para los arados, o también para la siega, ¿no? Para hoces y guadañas, para recoger los cereales y los alimentos. También los metales van a permitir un armamento más resistente, ¿no?, que los armamentos que se hacían hasta entonces, y vamos a encontrar poblados muchas veces amurallados y en zonas elevadas, poblados de mayor tamaño, de mayor entidad que los que aparecían en etapas neolíticas. Y también se asocia a la edad de los metales pues el desarrollo de técnicas agrícolas como el riego, el aumento de los intercambios comerciales y también el desarrollo de la navegación. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de embarcaciones de la edad del bronce. Evidentemente es una recreación, ¿no? Bueno, recomiendo hacer las cuestiones de la parte inferior, que son las que caerán en los exámenes. La primera etapa, la edad del cobre, también se conoce como calcolítico, o como era el final del neolítico, también se conoce como eneolítico. Bueno, como ya hemos visto antes, su origen se retrotrae hasta el sexto milenio antes de Cristo, hace unos 6.000 años, y la zona de primera difusión del uso del cobre, como vemos aquí, es en la actual, esto es Turquía, la actual Turquía, y se difunde por toda Turquía, por Grecia y Egipto y lo que se llama Mesopotamia. En la península ibérica, bueno, pues el cobre aparece de forma más tardía. No tenemos metales de cobre hasta el 3000 a.C. aproximadamente, asociado a una cultura que estaba en Almería, la cultura de los millares en Almería, que es de esa época, del tercer milenio antes de Cristo. Aquí vemos una recreación de cómo era el poblado de los millares, que tenía pues varias murallas concéntricas, una dentro de la otra, y también asociado a la aparición del cobre con unos vasos característicos que tienen forma de campana invertida, como vemos aquí, y por eso se llaman vasos campaniformes, con forma de campana. Bueno, pues la aparición del cobre está asociado a ambos.
La siguiente etapa sería el bronce, que como ya hemos dicho es una aleación, es decir, es una mezcla de metales de cobre y estaño. No es una mezcla en las mismas proporciones, como vemos aquí, es una mezcla en proporción 9:1, es decir, mucho cobre y poco estaño. Los primeros restos aparecen en Armenia en el tercer milenio antes de Cristo y bueno, se difunden por Europa y por otras zonas. Aquí vemos algunos objetos hechos con bronce. Y parece ser que el bronce se difundió en el segundo milenio antes de Cristo por Europa, asociado a una cultura que se conoce como cultura de campos de urnas. Se conoce así por el tipo de enterramiento que hacían. Aquí tenemos una imagen. Hacían un hueco en el suelo, ponían una urna, utilizaban la cremación y dentro estaban los restos del cadáver. También pues tenían ajuares funerarios como cerámica y armas. En cuanto a las culturas del bronce peninsular, aquí tenemos que en torno al 1500 tenemos distintas culturas en España, en la península ibérica, mejor dicho. Tenemos la cultura de Largar en Almería, Motillas, en parte de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En el centro de la península la cultura de Cogotas, o este grupo en el suroeste, ¿no?, de Atalaya. Bueno, empieza a haber restos de bronce en la península ibérica en torno al 1700 a.C. No sabemos muy bien si eran pueblos procedentes de Oriente los que traían esa técnica y se asentaron allí, o fue la técnica, más bien si fue la técnica la que viajó, o gentes que traían la técnica. En Almería vuelve a haber una cultura muy importante asociada a la edad de los metales, en concreto el bronce, que es la cultura de Largar. Y en las Islas Baleares hay una cultura con personalidad propia, que es la cultura talayótica. Los talayots, como vemos aquí, eran una especie de torres que también servían de vivienda y se cree, bueno, que tenían una función defensiva, ¿no? Desde encima se podía controlar quién se acercaba y controlar también la agricultura de los alrededores. Finalmente, el tercer metal, cobre-bronce, pues sería el hierro. El hierro aparece en el primer milenio antes de Cristo y bueno, es muchísimo más resistente y más duro que los otros dos metales, que el cobre y que el bronce. Pero claro, exige una temperatura, unos hornos que alcancen una temperatura mucho más elevada para su fusión. Dice el texto que bueno, aparecen una serie de cambios tecnológicos y económicos asociados al hierro. Aumenta la producción agrícola, aparecen nuevas especies, nuevas técnicas de orfebrería y las sociedades se vuelven pues más complejas. Tenemos yacimientos de mayor tamaño, con ajuares más diferenciados, con lo cual notan que había más desigualdad en la sociedad. Y se recomienda hacer estas preguntas del final. Y por último, la edad del hierro en la península, pues como antes decíamos, aquí, vale, ahora parece que sí carga, en torno al 1000 a.C., el primer milenio antes de Cristo, pues la edad del hierro en la península, y se caracteriza por la llegada de numerosos pueblos del Mediterráneo. Llegaron los fenicios, llegaron los griegos, llegaron también los celtas procedentes de Centro Europa y se desarrollan culturas en contacto con estos colonizadores que vienen de fuera, por ejemplo, como la cultura tartésica que se dio en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y hoy en día sabemos también que en el sur de Extremadura. Aquí, por ejemplo, vemos esto de aquí, es un bronce tartésico que se supone que está realizado por, digamos, los indígenas bajo la influencia de los restos griegos y fenicios y del comercio con griegos y fenicios. Bueno, ¿cuándo concluye la edad del hierro? Pues en torno al 500 a.C., cuando aparecen ya muestras de escritura en Andalucía, los pueblos turdetanos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que el vídeo pues sea de utilidad para preparar la edad de los metales y nada, un saludo a todos, espero que estéis bien y que estéis estudiando.